Miles de tropas invaden Europa, miles de tropas invaden las principales capitales europeas. Pero el problema es que estas tropas no son soldados ni ejércitos militares, sino son ejércitos de ciudadanos, de campesinos, de agricultores, de gente muy trabajadora que está alzando la voz, que está protestando y que se está alzando. Y que protestan no por una invasión extranjera, sino que protestan por una invasión de conciencia y de estupidez de la parte política que dirige a los pueblos. Soy Roberto de la Madrid, esto es Masterclass con Javier Martínez y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Aan de boeren, ga in gesprek met de boeren, niet over de boeren, en bespreek samen met hen wat mogelijk is. Wij staan zeker open voor gesprekken. Ya está con nosotros Javier Martínez. Muchísimas gracias a todos ustedes por todos los comentarios, por toda la gente que pues levanta también la voz en YouTube y nos apoya en cualquier parte del mundo. Es de verdad pues un regalo y un tesoro contar con la conciencia de ti que nos ves, de usted que nos ve, que nos aplaude, que nos critica, que nos señala algunos puntos, que valora lo que se hace aquí, sobre todo el trabajo de analistas muy preparados, y en este caso pues Javier Martínez. Javier, gracias por estar y por ser siempre parte, pilar y parte fundamental de Detrás de la Razón. ¿Qué está pasando allá en Europa? Hay gente que está protestando, que son, yo los nombré como tropas de un ejército que protesta y que es el ejército prácticamente del pueblo. Hablemos de soberanía alimentaria y de todas las cosas que están detrás. Javier, te escuchamos con mucha atención. Este programa va a estar buenísimo. Pues mi querido Roberto, mi querida Shadi, todo el equipo de Detrás de la Razón y todos nuestros oyentes y seguidores. El problema del campo español, el problema del campo europeo, el problema en sí, las causas de este malestar del campo son diversas y la solución es compleja. Quienes solamente quieren verlo como un problema de fallo en la distribución de los alimentos, es decir, sacar el problema de la producción y centrarlo solo en la distribución, están errando si solo ven esa causa. También están errando si solo se ve la causa de la Agenda 2030. Yo voy a comentar los problemas de la distribución. Voy a intentar también los problemas y las falacias de la Agenda 2030. E incluso de echarle la culpa a un extraño, es decir, echarle la culpa al muerto, como se dice en esta expresión, y que la culpa también del campo europeo también lo tiene Putin. Es decir, voy a intentar lanzar un SOS rural del sector básico de la economía de cualquier país o de agrupación de países, que es el sector rural, el de los agricultores, el de los ganaderos e incluso el sector pesquero,
todo lo que tiene que ver con ese sector primario, base de lo que luego tendría que ser el sector industrial. En la Unión Europea se está destruyendo, y en España se está destruyendo el sector industrial, pero también se pretende destruir el sector primario, el sector rural. Vemos que, y voy a ir por partes, grandes fondos de inversión ajenos al mundo rural, en consonancia con esa financiarización de la economía que se está viviendo y sufriendo desde finales de los años 80, estos grandes fondos de inversión, estas grandes corporaciones europeas y extraeuropeas de alimentación, están violando los propios principios fundamentales de lo que alguna vez fue eso llamado mercado común, eso llamado después CEE, y que al devenir la Unión Europea se ha transformado en un monstruo burocratizado primero, ideologizado segundo, y que viola los propios principios fundamentales que eran la base de este mercado común. Uno de ellos es la competencia, el principio de competencia. Aquí lo que se está haciendo es competencia desleal, y lo voy a explicar por qué. Aquí se está favoreciendo no la competencia perfecta, sino la desleal. Se está alimentando a los oligopolios o a los monopolios agroalimentarios. Se está ideologizando lo que tendría que ser una gestión económica y se está transformando en esta neofinanciarización neoliberal en una exuberancia irracional y en un maniqueísmo de agendas in extremis. Es como si solo en Europa se tuviese que mirar este tema, pero en cambio por la puerta trasera se admite lo que no se admite a la ciudadanía, a los productores, a los trabajadores, a las pymes dentro de la Unión Europea. Porque otro principio que se está violando de eso que antaño se llamaba mercado común es el principio de la preferencia comunitaria. Si se creó ese mercado que tendría que ser, nunca llegó a ser un mercado realmente de ciudadanía o por la ciudadanía, sino fue un mercado para intereses de grandes corporaciones y una estrategia que vino desde el Plan Marshall de después de la Segunda Guerra Mundial desde los Estados Unidos. Pero es que ahora estamos en una ocupación por parte de eso que se llama Unión Europea, de una otanización y militarización del espacio europeo. Porque, repito, ¿dónde está el principio de preferencia comunitaria? Se tendría que primar primero la producción dentro del bloque de los productores, agricultores, ganaderos, pesqueros, dentro del bloque, frente a agentes externos de terceros países, como puede ser, y no estoy hablando de países contra países, sino estoy hablando de intereses financieros y de corporaciones y de grandes fondos de inversión que prefieren, en vez de respetar estos principios básicos originarios, como el principio de preferencia comunitaria, como en la prohibición que se tendría que mantener de reetiquetar productos extracomunitarios, es decir, yo cojo un limón de Marruecos, cojo un limón de Turquía, lo pongo en Castellón o lo pongo en Marsella y lo etiqueto como español o lo etiqueto como francés. Es mentir a los consumidores, mentir a la ciudadanía y violaciones, por supuesto, a la salud pública y al derecho vigente. Este deseo voraz de destruir lo que es el modelo productivo del sector primario, porque ahora me estoy centrando en el SOS del mundo rural. Otros días he hablado del SOS de la industria europea. Voy a poner un ejemplo para salir de España, porque aquí parece que las protestas, eso es lo que más me duele, las protestas es fascismo y la sumisión es progresismo. Y no, el derecho a la resistencia, el derecho a la defensa de los intereses ciudadanos y productores y de pymes y de autónomos del rubro del sector agro es algo básico de derechos humanos universales.
porque además el intento desde la Unión Europea, desde la burocracia bruselense, no viene de ahora, viene de antaño, de muchos años, de una agenda de muchos años, y no es conspiracionismo. Lo pongo con un ejemplo. En Italia, en el año 2020, se habían registrado 1,13 millones de empresas del sector agrícola. Pues bien, eso era ya un 30% menos que en el 2010. Se va reduciendo poco a poco y se pretende reducir las empresas también del sector. Empresas que muchas de ellas son autónomos o productores con 1 o 2 trabajadores, y de estas en el año 2020, ahora hay menos, 1,13 millones de empresas agrícolas en Italia, de ellas 700.000 son en los sectores más sensibles o más empobrecidos de Italia, o en las regiones más sensibles o más empobrecidas de Italia, como Apulia, Campania, Calabria, Sicilia. Las hectáreas de estos productores, cuando se habla de que son las protestas de grandes propietarios de hectáreas en Italia, el tamaño medio de las parcelas de propiedad de estos pequeños productores es de 12 hectáreas. Lo que se pretende con esta concentración y con esta disminución de las unidades de negocio productivas es la concentración del suelo agro en manos de ¿quién? En manos de grandes corporaciones foráneas, incluso en manos de destrucción de la propia base productiva, y luego se dice que todo es en favor de una Agenda 2030, porque yo diría, la Agenda 2030, si nos ponemos a ver esa Agenda de Naciones Unidas, no voy a entrar en detalle uno a uno, pero cuando se habla, y esa es la doble falacia o la falacia de lo que se predica desde Naciones Unidas y la realidad de los hechos año tras año. En la Agenda 2030 se habla, en el segundo de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la eliminación de la pobreza y de la eliminación del hambre. ¿Se está eliminando el hambre en el mundo, en Yemen, en Gaza, en Libia, en Siria, en Líbano? ¿Hay ecología y hay interés por una agenda Green Deal, una agenda verde, cuando se está promocionando, como no me canso de repetir en este espacio de libertad, cuando se está buscando guerra tras guerras, armas tras armas, la destrucción de pueblos, la destrucción de ciudades y la destrucción de países? Cuando hablo irónicamente de dónde están los Greta Boys y los Greta Girls en el sector de Gaza, en el sector de Yemen, en Libia, en Siria, en el Líbano, eso es cumplir con los objetivos que se dice en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, de 17 objetivos, acabar con el hambre y acabar con la pobreza. Entonces, yo lo que pido es que primero que se cumplan las normas. Y las normas de la mal llamada Unión Europea ya, que podríamos llamarla UE-OTAN, ya no hablan de acabar con la competencia desleal. Ya no respetan el principio de preferencia comunitario. Ya no prohíben estos reetiquetados de productos que vienen además, y cuando hablo de competencia desleal hablo que si estas grandes corporaciones compran las naranjas, por hablar de los cítricos, o las mandarinas, o los limones a Marruecos, a Turquía, y las compran a precios inferiores y con unas condiciones fitosanitarias y unas exigencias medioambientales y laborales que no son las que exigen a los mismos agricultores, ciudadanos de los propios países de la Unión Europea, se está produciendo una competencia desleal, porque lo que tú me exiges en mi casa, al que tienes fuera de las fronteras de la Unión Europea, no solo no se lo exiges, sino que además haces trampas. Coges los productos, los reetiquetas y dices que son productos nacionales. Estás mintiendo al consumidor, estás mintiendo al ciudadano. Te importa poco la salud pública.
Bueno, Perdón que te ya. interrumpa, Javier. Lo que estás diciendo es que, uno, la guerra en Ucrania en realidad no tiene nada que ver con estas protestas porque esto se estaba gestando desde antes. Dos, que el asunto del cambio climático está sirviendo como un gran pretexto para someter a los agricultores en toda Europa. Tres, te pregunto, ¿qué tanto la guerra en Ucrania puede servir como pretexto para someter a los agricultores? Y cuatro, o al revés, ¿qué tanto las protestas de los agricultores y de los campesinos en toda Europa puede hacer entender a Bruselas de que se han equivocado con las políticas antirrusas en la guerra de Ucrania y con el apoyo a Ucrania en la cuestión militar? Empezaría por algo tan básico, ya que después del experimento COVID creo que es necesario tenerlo en cuenta, es la seguridad en cuanto a la salud pública de la ciudadanía, que es un derecho básico. La seguridad alimentaria no está garantizada, porque si permitimos productos desde antes de la guerra en Ucrania, estoy pensando en, bueno, tú conténme a tantos inmigrantes, señores de Turquía o señores de Marruecos, y yo a cambio importo productos, por ejemplo, por debajo del coste de producción que tienen los productores españoles, por ejemplo, mandarinas a 20 céntimos, pues si las puedo comprar por debajo de los 20 céntimos y encima las puedo reetiquetar, me da lo mismo que no cumplan con las exigencias medioambientales, me da lo mismo que no cumplan con las exigencias fitosanitarias, me da lo mismo que no cumplan con las exigencias laborales. Y claro, si eso se exige a un ciudadano y la gran corporación, por los acuerdos que tienen los políticos y sus comisiones, están falseando hasta lo que se llama la agenda verde, porque se busca abandonar, Entonces, igual que se ha... Javier, Igual, perdóname que te interrumpa. Lo que estás diciendo es que quieren a toda costa aplastar y eliminar, sacar del mapa a los campesinos y agricultores europeos. hombre, si yo miro por la propia bofetada que se quiere dar, por ejemplo, pongo con un ejemplo siempre, el tomate. Dentro de los planes de Bruselas está que la superficie dedicada a la producción de tomate en Europa, fundamentalmente en los países del sur de Europa, en el 2035 se reduzca la producción o la superficie para producir tomate en un 22%. Pero la población va a querer seguir comiendo tomates. Es decir, y estamos viendo que la importación de tomates de terceros países, en cambio, se facilita. Y se dice, además, que el 50% de la producción vendrá de Turquía y de Marruecos. ¿Qué tipo de trucos están haciendo? Esto va a favor de la seguridad alimentaria, va a favor de la salud pública, va a favor de los derechos de los productores autónomos, trabajadores, pymes y ciudadanos de la Unión Europea, porque además no es una mera tractorada lo que se está haciendo. Ya lo estamos viendo incluso en países que sus gobiernos son los más proclives en la guerra de Ucrania. Estoy pensando en Polonia, por ejemplo, como ya hace muchos meses y el año pasado ya paraban los productos ucranianos, los polacos y otros países de la Unión Europea los paraban en la frontera o los destruían en las fronteras porque decían que no cumplían con las reglas, con las exigencias medioambientales, fitosanitarias, laborales de la Unión Europea. ¿O es que el producto agrícola tras un bombardeo y tras una radiación es saludable? Debe ser que sí, porque la reducción por ejemplo, del campo y de la ganadería en Holanda debe ser que para el medio ambiente demasiadas vacas holandesas producen demasiado gas. También hay presidentes que producen gas y no les ponen un tapón, digámoslo, perdonar que sea tan explícito. Las políticas verdes tendrían que ser racionales como mínimo.
La Agenda 2030, repito, tiene unos objetivos que los lees, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y los aplaudo, son preciosos. Son como el canto de los ángeles, pero la concreción material de eso, más que el canto de los ángeles, es el vómito de los demonios, porque las estrategias macro que se diseñan en la Unión Europea no hay que renunciar. Yo no digo de renunciar a la sostenibilidad, Dios me libre, pero las políticas cargadas de sesgos ideológicos han de ser revisadas. Todo tiene que tener un criterio de conciencia crítica y racional, porque me parece muy bien que en Bruselas y en los lobbies de la Comisión Europea haya 193 organizaciones ecologistas financiadas públicamente, pero también tenemos patronales y sindicatos subvencionados por el poder. ¿Qué tipo de crítica van a hacer patronales y sindicatos que están subvencionados por el poder? Se deben a quien les pagan. En el campo nunca ha habido elecciones. En el campo viven de subvenciones y no de las cuotas de los socios. Y por lo tanto, cuando se quiere centrar el problema en la distribución de alimentos, que también es un problema, porque grandes distribuidoras de alimentos hacen eso de que son empresas low cost, cuyo lema es: para atraer consumidores, yo te lo hago más barato, yo te lo vendo más barato. Pero hay incoherencias, es decir, el año pasado, 2023, la sequía provocó que hubiese menos pasto para las vacas. Fueron necesarios, por lo tanto, más piensos, y el precio de la leche en origen subió con mucha fuerza. Sin embargo, la distribución, el sector distribución, hablo de Agenda 2030, del sector distribución, pero no me quedo solamente en una parte. Intento ver lo multicausa del problema. Porque, digo, en este ejemplo que pongo de la sequía del año pasado y del tema de la subida de la leche, el sector lácteo, de leches, de yogures y de quesos, es clave en muchas zonas rurales y tuvo que destruir empleo y tuvo que bajar los salarios a sus trabajadores. El gobierno critica, por una parte, si hablo de España, de que el problema solo está centrado en la distribución. El progresismo solo ve el problema en la distribución y la otra parte solo lo ve en la Agenda 2030. Pues yo lo veo en las dos. Lo veo en las dos y en más problemas. Veo, además, que los propios sindicatos agrarios, y hablo de sindicatos mayoritarios españoles, Asaja, COAG y similares, no ponen en cuestión puntos de la Agenda Verde, para nada. En cambio, la señora von der Leyen, ahora que estamos pendientes de unas próximas elecciones este año, a nivel de toda la Unión Europea, de elecciones europeas, cuando se presentaron los agricultores de toda Europa en Bruselas, ojo, renunció a puntos que antes eran irrenunciables de la Agenda Verde. La Agenda Verde es como un chicle que se mastica y se hace una pompa unas veces y otras veces, si vienen los agricultores y estamos en periodo electoral, ojo, hay que darles el chocolate del loro y decirles que con esto ya se ha solucionado y echar balones fuera. Decir que las subidas energéticas, los transportes, las pérdidas se deben a Putin, pero no se habla tampoco de otras cosas en el problema del campo. No se hablan de los acuerdos de libre comercio con países como el Mercosur, con bloques como el Mercosur, que incluso van a ser perjudiciales para los ciudadanos, productores y agricultores del Mercosur, como de los de la Unión Europea, o de los acuerdos con Marruecos, con el sultán de Marruecos, con Egipto, con Sudáfrica. Pero, en cambio, se intenta poner una monocausa y enfrentar el problema solo con medio ojo o con un ojo, no con los dos ojos. Yo, por lo tanto, veo que el problema es las causas del malestar son diversas y la solución es compleja. Pero, ojo, no todo lo que te cuentan en los medios o los medios mayoritarios son ciertos, como ya vemos. El problema del campo se dice que son los minifundios. Pues bien, si es en el tema de España, si son los minifundios, no es eso que se critica por otra parte diciendo son grandes latifundistas, propietarios los que se manifiestan. ¿En qué quedamos? ¿Son minifundios o son latifundios?
porque en la distribución del agro en España, si miramos el norte, históricamente, como nunca ha habido realmente una reforma agraria en España, bueno, tampoco hay algo tan fundamental como un plan hidrológico nacional. Es decir, si nos vamos al norte, hay minifundios en Galicia, en Asturias, en Cantabria, en País Vasco, y llueve a rabiar, pero ese agua no se aprovecha, porque no hay una conciencia de plan hidrológico nacional de el agua de la lluvia, cogerla para las otras partes de España, de la España seca, porque se dicen, este río es mío, de mi comunidad autónoma. No, este río no, este no se puede trasvasar. Hay otros modelos de Estado, como el Estado francés, donde la intercomunibilidad y la navegabilidad entre los ríos es algo desde la época de Luis XIV. Es decir, el río Ródano, el río Loira, el Sena, el Garona, son del Estado francés, no son de las regiones, y mucho menos en Francia no hay comunidades autónomas. Entonces, desde ese problema, faltan muchas cosas. Falta, y si me centro en España, este plan hidrológico nacional, esta reforma agraria, estos acuerdos de libre comercio hechos a espaldas de las propias organizaciones de los productores agrícolas y ganaderos. Porque el acuerdo de libre comercio, por ejemplo, con Mercosur, yo estoy a favor de algo que tú bien lo has nombrado al principio, por una soberanía alimentaria. Hay que alimentarse sano, seguro y soberano. Las 3 S, no las SS de la burocracia bruselense. Miedo me da las SS de Bruselas. En cambio, sí me gustan 3 S, alimentarse sano, seguro y soberano. Y por lo tanto, un acuerdo como el de libre comercio Mercosur, que lleva varado, como varado desde principios del año 19, con más, porque lleva 20 años de negociaciones desde el año 2000, es parte de un acuerdo, a su vez, de una asociación más amplia, de intentar las grandes transnacionales de un lado del Atlántico, intentar quedarse también con lo que hay al otro lado del Atlántico. Y esta liberalización supuesta del 90% del comercio interbloques y de disminuir las distintas barreras arancelarias y un tratamiento especial, fracasó. Y se dice, es que tenemos que conseguir con el Mercosur, Unión Europea, que 787 millones de consumidores, pero ¿se está mirando realmente que se puedan alimentar sanos, seguro y soberano? Porque se está destruyendo soberanía también en el campo, también en la no solo agricultura, sino ganadería. Y cuando se me habla de que el Mercosur, Unión Europea, no avanza, pues no avanza porque se empieza siempre la casa por los tejados, y se empieza por los tejados de las grandes corporaciones, de las grandes firmas financieras, y no de los productores reales, porque las integraciones o las uniones de acuerdos de libre comercio tienen que tener presente unas cosas que no tienen presentes. Por ejemplo, hay asimetrías presentes en el acuerdo Mercosur. No es lo mismo la economía de países de Latinoamérica con los países de la Unión Europea. Y eso no se tiene en cuenta, las asimetrías presentes en el acuerdo. Se busca explotar, eso sí, los minerales raros, fundamentalmente el litio del Brasil, de Argentina, por parte de estas transnacionales y grandes corporaciones financieras que quieren quedarse con ese litio, con ese cobre. Están mirando muy poquito ahí la transición energética que sí exigen a la Unión Europea. Tampoco miran las exigencias, las mismas exigencias laborales, ecológicas, socioambientales, sanitarias, fitosanitarias que se pide a los ciudadanos y productores en la Unión Europea. Ahí hemos visto que las asimetrías son desigualdades económicas y de infraestructura entre ambos bloques que no se van a solucionar con el acuerdo Mercosur, porque de entrada no se tienen presentes, no se tiene presente al ciudadano y al productor. La protección de las denominaciones de origen y de los derechos de aduana, eso les da alergia a las grandes corporaciones y a las grandes multinacionales financieras. El Mercosur, que fundamentalmente pareciera que
¿Se está atacando intereses de Brasil, de Argentina, de Uruguay y de Paraguay? No. Lo que se está haciendo es una política de bloques en esta militarización del mundo, utilizando también los sectores básicos de la economía al servicio de la producción de guerra. Y no es la Europa de la gente, no es la Europa de los que trabajan, son las multinacionales las que gobiernan la Unión Europea y estamos todos en medio del camino. Por lo tanto, ahora que hay pendientes unas elecciones en la Unión Europea, por eso la señora von der Leyen ha reculado en muchas de las exigencias fitosanitarias que se tenían, exigencias a los agricultores de la Unión Europea, que no se tienen cuando se traen de extranjis o se traen con acuerdos con vete tú a saber qué intereses hay detrás, con el sultán y la élite de Marruecos o con Turquía o con países terceros. Y cuando hablo de la Agenda 2030, hablo de ese hartazgo de los agricultores en Europa, pero no solamente de España, de Holanda, ya lo he dicho, de agricultores y ganaderos, de Holanda, de Alemania, de Francia, de Portugal, de Bélgica. Es decir, la OTAN está gestionando no solo la producción de industrias hacia una producción armamentística, sino también en ese dueto del crimen de Stoltenberg y de von der Leyen, quieren profundizar en cooperar y en ampliar la Unión Europea y la OTAN. ¿Qué tiene que ver? Y no me he cansado de decir, lo que era antes el mercado común y lo que era la CEE, aunque en el trasfondo estuviese lo que estaba, ahora ya se manifiesta realmente en ese matrimonio bastardo OTAN-Unión Europea. Hemos visto detrás las operaciones hace semanas, las Steadfast Defender y todas las guerras proxy a gogo y la preparación de esa gran conflagración en el continente de la Unión Europea. ¿Eso es proecológico? ¿Eso es Green Deal? ¿Eso es Agenda Verde? ¿Eso va en favor del medio ambiente? ¿Eso cumple con los objetivos de la Agenda 2030 de eliminar la pobreza, el malestar, la inestabilidad en regiones enteras? Porque desde que se proclamó los 17 objetivos de sostenibilidad de la Agenda 2030, hemos visto Irak, hemos visto Libia, hemos visto Siria, hemos visto Yemen, hemos visto Ucrania. Y lo que yo no estoy nunca a favor es del engaño permanente de proclamar una cosa y luego la realidad es justamente la otra. Y en España eso se ve, además, unido a que cualquier protesta, repito, es de fascista y cualquier servidumbre y sometimiento es progresía. Pero ¿dónde está la capacidad de la análisis crítico? Porque destruir la capacidad agroganadera, la capacidad industrial europea, es parte de minar también la soberanía nacional. No solo tiene que haber economía financiera, tiene que haber el primer sector, que es agricultura, pesca, ganadería, y también tiene que haber el segundo sector, la industria. ¿O es que vamos a ser una sociedad de servicios subvencionada? Desde el 24 de enero, permíteme que te diga, Roberto, la maravillosa Comisión Europea, desde el 24 de enero de este año, ha permitido que los productos alimentarios fabricados a partir de polvo de insectos, sí, como digo, polvo de insectos, harina de grillos, harina de gusanos, se puedan vender y comprar en toda la Unión Europea. Y hay marcas, y no me importa, no sé si es correcto decirlo, son marcas alemanas, las que yo ya he visto, marca Imago, marca Sens, que en el etiquetado, el Cricket Falafel, Cricket Burger, mit champignons, y el Cricket Chili, y el Müsli Riegel, y el Schokoladen Riegel. Eso sí, harina de insectos en el pan, en los bizcochos, en las galletas, en los salados, en las baguettes, en las salsas, en las sopas en polvo, en las pastas, en las pizzas, en la leche en polvo, en productos elaborados en base a patatas y snacks. Es muy ecológico, es muy verde comer harina de gusano y harina de grillo, porque en las etiquetas pone claramente Acmeta domesticus, que es el grillo doméstico, y también en la etiqueta pone Tenebrio
molitor. Ya la palabra tenebrio ya tenía que dar miedo a lo que te vas a meter en la boca. Tenebrio molitor, gusano de la harina. Y eso es a favor de la salud ciudadana. Eso es a favor de la sanidad pública eficiente y eficaz. La soberanía alimentaria está íntimamente ligada a la salud ciudadana, a la sanidad pública eficiente y eficaz. Porque que los ciudadanos tengan cáncer, diabetes, esteatosis hepática y mil y una enfermedades tiene que ver con también la destrucción de la soberanía alimentaria. Por eso, recuerdo algo que se empezó a hacer en México, otra vez más, mi querido México, en el año 1996, que fue pionero México, en ese mes de abril, no lo sé pronunciar bien, Tlaxca, Tlaxca, creo que se dice así, ¿no? Tlaxca. Sí, pues en Tlaxca se hizo el primer movimiento internacional llamado Vía Campesina, y allí se empezó ya a utilizar ese concepto que luego se ha ido desarrollando de soberanía alimentaria, frente a ese término tan vago, tan falaz, que es el de seguridad alimentaria. La soberanía alimentaria es algo, un plus, algo más importante que la seguridad alimentaria, que utilizan ONGs, que utilizan los gobiernos de la Organización Mundial del Comercio. La Comisión Europea, hemos visto, y voy terminando, la Comisión Europea ha dado marcha atrás en los recortes de las emisiones agrícolas. En la agenda, en la hoja de ruta climática para el 2040, el Ejecutivo de la Unión Europea, el de la señora von der Leyen, eliminó una referencia a la posibilidad de que los agricultores reduzcan las emisiones distintas a las de CO2, porque aquí tienen que reducir desde el pedo de la vaca el CO2 en al menos un 30% en 25 años en medio de protestas por las políticas verdes del bloque. Pero el Plan de Objetivos Climáticos de la Unión Europea para el 2040, su versión anterior a este martes 6 de febrero, era que tendrían que reducir no solamente las emisiones de CO2, sino también las emisiones de GI. GI es los gases de efecto invernadero distintos al CO2 en el sector agrícola, y se exigía una reducción de al menos del 30%. Entonces, para el 2040. Pero en cambio, cuando se compran los productos de terceros países y encima, además, con competencia desleal y violando ese principio que digo de la preferencia comunitaria y además reetiquetando, esto lo han hecho para apaciguar las protestas de los agricultores. Se piensan que todo quede en una mera tractorada más y decirles, habéis sido escuchados, como decía Simone Tagliaprieta, una investigadora principal de un grupo de expertos Bruegel, porque a todo esto hay grupos de expertos que jamás han pisado el campo. Y yo, si tengo que aprender algo de un sector, primero he de escuchar a ese sector, a los que producen, a los que viven y saben del campo de generación en generación. Pues expertos como ese think tank bruselense del Bruegel o Bruegel dice que se ha apaciguado las protestas, que la señora von der Leyen les ha permitido esa rebaja en esa exigencia, que las protestas de los agricultores, por las cargas económicas, por las cargas administrativas, por los requisitos de sostenibilidad de la Unión Europea, que solo exigen a los productores in situ, no a los de terceros países. Aquí vemos todas las organizaciones de think tanks, los Bruegel, el Instituto de Política Medioambiental Europea, IEP, el director de Política Agrícola de Greenpeace, Marco Contiero, Julia Bonnier, el estudio comisión. Es decir, hay una serie de comisionados que viven a expensas de la Comisión de Bruselas, emitiendo y dictando informes, y no sé cuántos de ellos alguna vez se han manchado las manos de estiércol en la ganadería o con la ganadería, y cuántos han recogido alguna vez sus zapatos una pisada de heno o de trigo en el campo. Porque hay muchos consejos asesores científicos europeos sobre el cambio climático. Es decir, el cambio climático solo se va a solucionar desde Europa.
las emisiones que se hagan desde terceros países no van a dar o van a perjudicar a la Tierra en su eje de rotación. No, eso va a ser solamente la chimenea de limpieza, va a ser Europa, pero si en China contaminan, si en Latinoamérica contaminan, o en África o en Estados Unidos contaminan, con que Europa se trague el CO2 y se trague los gases de efecto invernadero, ya está solucionado todo. Estas burocracias excesivas de la política agrícola común, que una vez se gestaron para proteger a los propios productores de lo que era antes el mercado común, estos ecoesquemas que a veces tienen que hacer un curso de ingeniería para entenderlos, o esta competencia desleal de productos agrarios importados y sin exigirles lo mismo. Yo lo único que pido es lo que están pidiendo ellos, es decir, competencia leal. Si tú me exiges, exígeselo también al otro. Que no se ratifiquen acuerdos, como he dicho lo del Mercosur, en el estado en el que están, que se escuche a las voces de los productores y no meramente a los palmeros subvencionados. Que no se ratifiquen acuerdos como el de Nueva Zelanda, que se paralicen las conversaciones bilaterales sin oír a las partes productoras de la Unión Europea de acuerdos con Kenia, con México, sí, con México, con Chile, con India, con Australia, y esto no va en contra de Chile, no va en contra de Nueva Zelanda, ni de México, ni de la India, ni de Australia. Es decir, se pide que si a unos les estás exigiendo un estándar de normativa de aplicación, tanto fitosanitaria como de tratamiento de las emisiones, tanto de CO2 como de gases con efecto invernadero y demás medidas burocráticas de Bruselas, que esas mismas exigencias de productos agrícolas y ganaderos que están en el territorio de la Unión Europea, que se exijan en los mismos acuerdos. Porque claro, ¿por qué no se exige? Porque las grandes corporaciones quieren hacer negocio con otros productos que tienen esos otros países, y si esos otros países pierden su soberanía en cualquier plano, no solo la alimentaria, les importa poco, porque se está viendo claro que la soberanía alimentaria, como la soberanía nacional en el bloque de la Unión Europea, estorba a las corporaciones financieras y estorba a las grandes transnacionales que están por encima de los intereses de los estados. Por lo tanto, iguales exigencias medioambientales, iguales exigencias sanitarias, iguales exigencias de bienestar animal, iguales exigencias fitosanitarias. Y cuando se dice que se refuerce la ley de la cadena alimentaria para prohibir prácticas desleales, que los precios cubran, lógico, los costes de producción. Es decir, si queremos que siga existiendo un mundo rural frente y junto al mundo urbano, tiene que haber incorporación de jóvenes, tiene que haber freno a la especulación y a la compraventa de tierras por fondos de inversión y por otros agentes ajenos al sector agrario. Y lo único que pido es eso, cordura, racionalidad y menos servidumbre y más soberanía, porque eso va en nuestra supervivencia como ciudadanos, como productores y como personas. Y eso va a favor de la seguridad alimentaria, de la salud pública y del propio derecho vigente. Vamos al siguiente tema, Ucrania. ¿Por qué estamos viendo como un cambio de postura en las decisiones de la Unión Europea? ¿Por qué estamos viendo ya demasiado cuestionamiento al apoyo militar? Por otro lado, también hay gente que está pidiendo más apoyo militar a Ucrania. ¿Hay algún cambio de capital en Ucrania? ¿Cómo lo ves tú desde toda esta perspectiva geopolítica que nos estás planteando? Por favor, te escuchamos. Me gustaría, si es posible, que sacásemos un mapa, no sé si lo recibisteis correctamente, del corredor mediterráneo, de lo que es un análisis, quiero hacer en principio, de eso que se llama ampliación prevista del corredor mediterráneo que va desde España hasta Ucrania, un corredor que no solo es ferroviario. Entonces, viendo ese análisis, también se explican muchas cosas, porque todo empieza cuando tú me has preguntado por ese cambio de capital en Ucrania, debido exactamente, eso es.
curiosamente, utilizo el término que siempre pongo como comodín para despertar exactamente la curiosidad de los oyentes, existía en los planes, antes de la guerra en Ucrania, un corredor que en España estaba uniendo Algeciras, en el sur de España, con Almería, a través del Mediterráneo, Valencia, Barcelona, el sur de Francia, y que en teoría terminaba en Hungría, lógicamente porque eran los países comunitarios. Pero ya antes de la guerra en Ucrania ya se estaba especulando, y ahora más, con extenderlo a Lvov, es decir, antes de llegar a la capital de Ucrania, Kiev o Kiev, y por supuesto antes de llegar a la zona marítima ucraniana de Mariupol. La ciudad ucraniana occidental de Lviv o Lvov es un núcleo que vemos bajando el mapa, bajando más allá de Hungría. Es una extensión que me parece curiosa porque todavía Ucrania no forma parte, y no creo que vaya a formar parte de la Unión Europea en breve. Todavía, además, existe el riesgo país de unas inversiones en extender un ferrocarril y unas líneas de ferrocarril en un territorio donde se sigue predicando, por una parte, el Mambrú se va a la guerra y que se maten más ciudadanía ucraniana y rusa en territorio en Ucrania, por eso de los deseos de la OTAN y del mundo de la angloesfera que no quiere acuerdo de paz. Y entonces veo esa contradicción porque esta semana vi dos tweets que me llamaron la atención. Por una parte, este deseo de extender el corredor mediterráneo, fundamentalmente por países como España y Alemania, que están luchando por extender este corredor mediterráneo hasta dentro de Ucrania, y el porqué de esta sinrazón cuando es un país en guerra, cuando es un país en destrucción. ¿Cómo te vas a poner a hacer inversiones con el riesgo de las inversiones en un país en guerra? Y para extender nuevas líneas de ferrocarril, porque los anchos de ferrocarril de los antiguos países del este, en este caso de Ucrania, son distintos de los de la Unión Europea. Todo esto, además, hubo un tuit del vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, que cada vez que habla sube el pan, porque por así decirlo, es un poco llevar los caballos hasta el extremo, y en un tuit del lunes de esta misma semana, él dijo que el proyecto, esto lo decía Dmitry Medvedev, el proyecto del ferrocarril global en marcha desde el sur de España por el eje mediterráneo, dice el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, hasta la frontera francesa y más allá a través del sur de Europa, hasta un supuesto final en Leópolis o Lvov, antigua llamada la región de Lemberg, región de la Galicia. Es curioso que el presidente de España esté a favor y sea uno de los que más luchan porque se dote a esta región todavía no de la Unión Europea, todavía no comunitaria, se le dote de este plan de inversión de ferrocarril en la Galicia ucraniana, cuando la Galicia española todavía en el 2024 no está bien interconectada ferroviariamente con Madrid, la capital. Es decir, pienso en la Galicia ucraniana, pero no pienso en la Galicia española. Los hombres de negocio, además, siempre tienen una visión, decía Medvedev, que en este punto sí lo comparto, los hombres de negocio tienen una visión más clara que los políticos. ¿O es que se está ya preveyendo un final de la guerra en Ucrania con un alto el fuego sin llegar a un armisticio, solución coreana,
porque entre las dos Coreas no hubo un armisticio, hubo un cese el fuego, una parada de la guerra sin un acuerdo de paz. Es que se está pensando trasladar la capital, decía Medvedev, a la zona occidental de Ucrania, a esta ciudad de Lvov o Leópolis, Lemberg, región, dentro de la región de Galicia. La Unión Europea habría aceptado financiar este proyecto ferroviario. ¿Esto es a favor realmente de la ciudadanía o es a favor de utilizar? Bueno, voy a seguir explicando, no quiero avanzar cuáles han sido mis conclusiones después de meterme en todos los informes de la Unión Europea, porque la Unión Europea, repito, está teledirigida, comandada desde la OTAN. La Unión Europea habría aceptado financiar este proyecto ferroviario hasta la ciudad, esta ciudad ucraniana, y no hacerlo hasta la capital, hasta Kiev, construyendo además un proyecto de muchos miles de millones de euros, construyendo vías de ancho compatible con la Unión Europea. Pensemos, el corredor mediterráneo hasta el año, desde el 2014 al 2020, ha recibido en ese periodo 300 millones de euros. Ahora se pide desde el puerto de Castelló, en España, la conexión con Alicante, San Isidro, con el aeropuerto de Elche, que vaya en el futuro hasta esta ciudad del oeste de Ucrania, en una inversión de 25.810 millones, digo bien, 25.800 millones de euros hasta el año 2027. Y todo se dice que la ciudadanía, para que puedan circular mejor los ciudadanos, que puedan circular mejor los ciudadanos o que puedan circular mejor las tropas. El 6 de febrero me metí en periódicos ucranianos a leerlos, el Kiev o el Kiev Post, es de Ucrania, el subtítulo que tiene este periódico es Ukraine's Global Voice, y habla cómo las autoridades españolas, curiosamente los que no miran por la Galicia en España, la intercomunicación real de Galicia, que es el territorio, por así decirlo, peor comunicado de España, pero sí miran las autoridades españolas por la Galitza, que lleva ese nombre, o Galicia ucraniana. Las autoridades españolas, dice este periódico ucraniano, han llegado a un acuerdo provisional con la Unión Europea para financiar nuevas infraestructuras destinadas a ampliar la actual red ferroviaria TEN-T hasta Lviv, en el oeste de Ucrania. Va a ser el corredor más largo de la Unión Europea, que atravesaría Europa, por lo tanto, de oeste, desde la punta mediterránea de Algeciras hasta el este, sin que tenga que ver mucho eso con el Mediterráneo, y son cambios propuestos, y lo he leído por este periódico de Kiev, no lo he sabido por periódicos españoles, me tengo que enterar por periódicos de Kiev lo que hacen mis políticos en España, los eurodiputados españoles, concretamente tres. Inmaculada Rodríguez Piñero, eurodiputada del Partido Socialista, que estudió, curiosamente, en la Universidad de Minnesota, tiene todo su porqué. Isabel García Muñoz, también diputada por el PSOE, que pertenece a ese grupo, esa alianza que todavía dicen llamarse socialista, pero es de socialistas y de demócratas o de socialliberales. Y en plena presidencia española del Consejo de la Unión Europea, que ya vimos, se dio luz verde a este proyecto de este corredor mediterráneo con ayudas por el comisario europeo del eje ferroviario costero. En este caso tenemos a un señor que está por encima de estas eurodiputadas porque es el comisario europeo del eje ferroviario costero, Josep Vicent Boira i Maikes, que fue nombrado en junio del año 2018, por el ministro entonces socialista de Fomento, José Luis Ábalos, como coordinador de todo el proyecto de desarrollo del corredor mediterráneo. Todo esto era antes de la guerra en Ucrania, y que es una de las figuras que quiere la regionalización de Europa, es decir, más que estados nacionales. Además tiene publicaciones que me he metido a leer. Tiene un libro, Las Euroregiones, del 2004, tiene otro libro del 2010, La Commonwealth Catalano-Valenciana
y la formación del eje mediterráneo en el siglo XX, y tiene curiosamente una idea de euroregiones por encima de los estados nacionales que tiene que ver muy mucho en su saber valencià o valenciano con una comunidad valenciana unida a Cataluña, unida a Aragón, unida a las Islas Baleares y unido a la Cataluña norte francesa y al Languedoc, que curiosamente son los planes que tienen los independentistas de los países catalans independientes a un lado y a otro de la frontera. Pues bien, estas inversiones en Ucrania supone cambiar, si el sistema de Ucrania tiene un sistema de vía ancha de 1.520 milímetros y el ancho estándar que tienen las vías ferroviarias europeas, la media es de 1.435, es cambiar, no solamente llevar el tren hasta allí, es cambiar todo el tendido ferroviario hasta allí y por lo tanto construir rieles de ancho estándar que ya estaban planeados para conectar Lvov o Lviv con Polonia, con Hungría, pero ya me he dado cuenta que aparte de estos intereses que pareciera que es facilitar la movilidad entre los ciudadanos europeos, hay un trasfondo y es a lo que quiero llegar. El trasfondo es que ha habido en este matrimonio entre Stoltenberg y von der Leyen, Comisión Europea y señor secretario general de la OTAN, un criterio que prima por encima del criterio ciudadano, que es la movilidad militar del bloque, para garantizar los movimientos de personal, de material, de activos militares dentro y fuera de la Unión Europea, y no solamente a través de los trenes, no solo a través de los ferrocarriles, sino a través de las vías navegables interiores, a través de las rutas marítimas cortas, a través de carreteras. Me acuerda mucho cómo Adolf Hitler construyó primero las autopistas antes de hacer la invasión de Polonia. Cómo Adolf Hitler promocionaba las grandes obras públicas y se pensaba que eran beneficio de la ciudadanía y era para provocar después lo que fueron las invasiones del Dritte Reich alemán en los países colindantes. Es decir, utilización de carreteras, de rutas marítimas, de ríos navegables, ferrocarriles, puertos marítimos, puertos interiores, así como aeropuertos y terminales. Y todo esto en una Ucrania que estamos viendo que está en situación de guerra, que todos los planes que se han intentado para acuerdos de paz se han dinamitado desde dentro de Bruselas, OTAN, y dentro de Bruselas, Comisión Europea, que tiene el estatus de candidato a la Unión Europea desde junio del 2022, el mismo año de después de la operación militar rusa en Ucrania, y que además ya tiene negociaciones de adhesión con Kiev en diciembre del 2023. Si todo es así, ¿por qué no extender estos planes hasta Kiev? ¿O es que se va a dejar esa tierra al estilo de las dos Coreas en una situación de un futuro alto el fuego? Porque los planes, el nuevo capítulo, esta movilidad militar que estamos viendo en operaciones como es la que he comentado antes, la Steadfast Defender, ya veía yo desde noviembre de 2022 planes de la EU Defense, de la Unión Europea de Defensa, invertir dinero de la Comisión Europea no para la industria, no para la ciudadanía europea, sino hacer un doble uso de las inversiones. Es decir, que la red de transportes, incluso la red de transporte ADIF en España, que esté condicionado también al uso del transporte militar a través de una transeuropea network, una red transeuropea, para acelerar no solamente la digitalización y los procesos de streamlining nacionales, sino preparar todo lo que tiene que ver con la OTAN, con la NATO, promover la utilización de las vías civiles en esta militarización de la Unión Europea que vengo denunciando desde hace semanas. El reglamento de la Unión Europea revisado recoge que el corredor mediterráneo recupere lo que era su primitiva longitud máxima, llegando hasta más allá de la frontera con Ucrania.
Y vemos, en cambio, a territorio europeo, como puede ser Galicia, que le sale más a cuenta hacer acuerdos con Portugal para extender un AVE de Lisboa hasta Galicia que estar comunicada una ciudad directa, la ciudad más poblada de Galicia, que es Vigo, estar comunicada directamente con Madrid. Pues no, el tren llega hasta Orense, a pocos kilómetros de Vigo, y se dice que es un problema entre la administración de la comunidad autónoma de un signo político y la alcaldía, que era otro signo político. Pero si desde la presidencia del Estado, y en este caso se está promocionando inversiones de la Unión Europea para llevar el tren hasta la Galicia ucraniana, ¿y qué pasa no solo con Galicia? ¿Qué pasa con Extremadura? Que está, o la cornisa cantábrica, que no está intercomunicado desde Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. Hay grandes deficiencias, no solamente de líneas ferroviarias en España, sino de redes de autopistas. Bueno, las autopistas ya vimos que fueron defenestradas por los gobiernos en la época de Felipe González, sino las autovías. Pero es que ni las autovías están bien comunicadas en la cornisa cantábrica del norte de España. Y Extremadura es otra de las pobrecitas regiones o comunidades en España que le sale a cuenta, como Galicia, mirar la interconexión con Portugal más que con España. Es decir, estamos viendo trenes que circularían a 160 kilómetros hora y que cruzarían fronteras en 25 minutos, pero enfocados hacia Ucrania. Todo esto me hace pensar, además, que en lo que tú me has preguntado también, cómo va la guerra y cómo es la situación de la guerra, que si se dice que hacia adelante y que sigamos con la guerra, pues bien, para seguir con la guerra, para seguir con Mambrú se va la guerra y seguir con los tiritos que matan personas, tiene que haber proyectiles. Y los proyectiles, la producción de proyectiles de artillería, Estados Unidos planea duplicar, y esto lo he visto en planes en esta misma semana, duplicar la producción de proyectiles destinados a Ucrania y para su propia reserva de Estados Unidos, que se ha visto tocada. Estos proyectiles, hablo de proyectiles de 155 milímetros, para un plan de producción a octubre del 2025 y que tiene que ver mucho con esos problemas en la frontera también de Texas, porque curiosamente este plan que he leído en Defense One se ha filtrado y me ha llegado una diapositiva de un evento que hubo de expertos del CSI, Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, donde había, en esta diapositiva la estaba exponiendo un militar del ejército de Estados Unidos, ni más ni menos que el jefe de adquisiciones de logística y tecnología del ejército de Estados Unidos, Doug Bush, crear una nueva fábrica del ejército de Estados Unidos para este tipo de proyectiles en Texas. Y se dice que esta fábrica, dice palabras del propio Doug Bush, tendrá una forma completamente nueva de fabricar el armazón, utilizando tecnología completamente nueva que nunca antes habíamos usado. Y dice también, todo esto, además ya con planes desde el 22 de noviembre del año pasado, el Comando de Contratación del Ejército, porque todo esto, la subcontratación del ejército norteamericano es escandalosa. El dinero sale de los contribuyentes de Estados Unidos y desaparece por el planeta de una manera vertiginosa. El Comando de Contratación del Ejército en Armamentos y Municiones de la Oficina Ejecutiva del Programa Conjunto de New Jersey, concretamente, otorgó un contrato, y tengo además los contratos, os lo voy a resumir, a una empresa, IMT Defense Corporation, con sede en Ohio, para producir estos proyectiles que yo digo de 155 milímetros, los M795, desde el 23 de noviembre del año pasado, porque ya había escasez. Y además también, ¿cómo decirlo? La GPO, que es la junta, por así decirlo, de militares del Pentágono de Estados Unidos, también lo han dado a otra empresa, en donde curiosamente también tienen intereses personales,
General Dynamics, que tiene el sobrenombre de General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, para construir una nueva línea, como decía, de producción de piezas metálicas de artillería de estos de 155 milímetros concretamente en Garland, Texas, que utilizará esta tecnología que dicen de conformado de flujo libre, que ofrecerá conformado de metales flexibles, rentables, precisos, con velocidades de maquinaria, para producir más balas de artillería. Se dice que la guerra en Ucrania va a tener, si es que lo tiene, si es que llega a ello, pudiera tener un alto el fuego, pero los planes de seguir en Mambrú se va a la guerra se está viendo claro con toda esta preparación por parte del Pentágono, de la GPO, dependiente del subsecretario de la oficina del subsecretario del Ejército para adquisiciones, logística y tecnología, señor Bush, que es un gran negocio para estas otras dos empresas que he dicho, la General Dynamics y la IMT Defense con sede en Ohio. Estamos viendo cómo las fuerzas armadas ucranianas se están desangrando, pero ya desde antes del principio de la contraofensiva. Las fuerzas ucranianas disparan 2.000 proyectiles de este tipo frente a las fuerzas rusas diariamente que disparan 10.000. Frente a 2.000 ucranianos proyectiles al día, hay 10.000 proyectiles al día rusos. ¿Y qué es lo que se pretende? Seguir ante la negativa que el Congreso, y sobre todo la del domingo pasado, el líder republicano Mike Johnson, que dijo no a seguir enviando dinero a Ucrania, no al pack de ayuda de 61.000 millones, no a los 43.900 millones, no porque hay inseguridad fronteriza. Bueno, ya se encargará Europa de proveer el dinero que sus patrones de la OTAN, concretamente en Estados Unidos del Pentágono, dicen que tienen que pagar los europeos. Y por eso, y cierro, Medvedev ironizaba en su tuit en que la cuestión aquí no es que las vías de Occidente lleguen hasta Malarosilla, como él dice Malarosilla, esa región ucraniana, sino que no es una cuestión que difieran del ancho de vías, sino que qué está pasando para que las empresas sean más listas que los políticos y digan, yo no voy a invertir llevando el tren hasta Kiev, a lo sumo lo dejo en una zona que todavía parece segura, que es Lviv o Lvov, y esto significará que en un momentáneo alto el fuego la capital se va a trasladar, aunque sea momentáneamente, de Kiev a Lviv. Porque los exfuncionarios del Pentágono, como Stephen Bryan, informó en Asia Times a finales del mes de enero que Zelensky, que ya lo ha hecho y yo ya lo advertí hace semanas, estaba preparando un cambio en su jefe militar, del cual difería Valery Zaluzhny, y ya le ha sustituido. Y mientras tanto, en los ejercicios, las Steadfast Defender, que van a durar 5 meses, como ya comenté, con esos 90.000 soldados OTAN, ha hecho que los propios rusos y sus aliados cancelasen unos ejercicios que tienen bianuales, que se llaman Zapat o Zapat, y han dicho, qué mejor ejercicio, ha dicho Shoigu, que el ejercicio que estamos teniendo en Ucrania, con ese realismo político que le caracteriza. Por lo tanto, se pide continuar una guerra, hay problemas en Estados Unidos con la cadena de suministro, hay escasez de mano de obra, hay pedidos de adquisiciones lentos, hay suministros que están en situación crítica en Estados Unidos. Se está reconociendo por parte de los Estados Unidos que no pueden ganar una guerra convencional con Rusia, pero es que tampoco la podrían ganar con China, tampoco incluso con Irán, aventuro más, ni con los hutíes. Y esto de la reubicación de la capital ucraniana a Lviv o Lvov es la utilización de lo que va a ser este alto el fuego, si es que se llega. ¿Va a haber alto el fuego? Posiblemente, pero ¿qué va a producirse después? Se van a utilizar operaciones especiales de sabotaje, de asesinatos, de terrorismo, de bombardeos, incluso de volar, porque ya se ha dicho en tuit de Zelensky, que también le sigo sus tweets,
de volar, ojo, a la voladura de un reactor nuclear en Ucrania, que, claro, por parte de Zelensky, dice que lo harían los rusos, pero la realidad de si un ejército avanza va a volar una central nuclear, no, el que está retrocediendo es el que querrá parar el avance del que está desarrollándose o desplegándose en el territorio. Pues bien, el tuit de Zelensky decía que ya se está dando con este tuit ese relato de que incluso podría hacer volar Rusia un reactor nuclear. Por lo tanto, veo muy mal la situación, porque las advertencias de ataques terroristas por parte de Zelensky pueden ser, porque además dijo en el tuit, el mundo ha sido ya advertido, con una actitud un poco de amenaza, insolencia velada. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Realmente queremos la paz? ¿Somos tan verdes que queremos la agenda verde? ¿Verde como la bomba? ¿Verde como el reactor nuclear? Me da mucha pena y mucho asco la situación en el mundo y sobre todo con lo que querría terminar. Verde como el intento ecológico cuando sumas los megatones que se han aventado en Hiroshima y en Nagasaki, que son iguales a los que se han aventado, o casi iguales a los que se han aventado en Gaza a partir del 7 de octubre. Por eso has escogido el día de hoy esta obra. Ya la habías escogido en otro momento, pero este es de otro autor y es diferente. Los cuatro jinetes del apocalipsis, acompañados con la letra de una canción que cantaba Frank Sinatra. Una vez fui un títere, un mendigo, un pirata, un poeta, un peón y un rey. Adelante, Javier. Sí, permíteme solamente un tema que hemos pasado, pero que lo voy a decir con 4 frases. Es decir, se está diciendo que Moscú en esta misma semana, por decir una noticia de la semana, lo cierro en pocas palabras, que las medidas de incautación de los activos rusos en el extranjero, que es tanto moneda en dólares como moneda en euros, se han incautado de los depósitos que tenía la Federación Rusa en sus relaciones comerciales, como todos los países, lo tienen en esas denominaciones de monedas en distintos bancos centrales de distintos países de Europa y en distintos bancos. Pues bien, desde el principio de la guerra en Ucrania se hicieron incautación ilegítima, ilegal, de esas, porque son unilaterales por países occidentales que toman esos bienes de Rusia en el extranjero, y se dice además que ese flagrante atentado contra la propiedad soberana y robo descarado y banal por parte de un grupo de Estado de bienes públicos de otro Estado, además se va a entregar al gobierno de Kiev para que haga uso de ello. Es decir, primero te incauto, luego te robo y luego se lo doy a otro. Ha habido protestas incluso de gobernadores centrales de países de la Unión Europea, como puede ser el del Banco Central de Italia, Fabio Panetta, que dijo que era una locura y un peligro confiscar estos beneficios, no solo los activos, sino los beneficios de los activos rusos congelados en Europa, porque estamos provocando no solo una desdolarización, sino la militarización del euro va en contra también de la utilización del euro como moneda de transacciones internacionales y una potenciación de otras monedas rivales, como puede ser el crecimiento del yuan. Pues bien, termino diciendo, ¿dónde están las cabezas de inteligencia en la Comisión Europea, en Bruselas y en las capitales de la Unión Europea, cuando, si esto se produjera como tal, estamos hablando de 188.000 millones de dólares que se quedarían de haberes de la Federación Rusa en el extranjero? Pues bien, la Federación Rusa también tiene haberes occidentales en Rusia y resulta que son 100.000 millones más que los que se van a incautar si se incautan por parte de Occidente. Es decir, Occidente se quedaría con 188.000 y Rusia se quedaría con 288.000, 100.000 millones más. Bravo por alimentar la incertidumbre, la desestabilidad, la inestabilidad financiera internacional. Bravo por robar y ser robado en cantidad mayor.
Es lo que quería simplemente decir. Es decir, la sinrazón. Tengo muchos más datos que comentaremos en otras intervenciones futuras. Y vayamos a los 4 jinetes del Apocalipsis. Por ese apunte que creo que era necesario. Gracias, Javier. Y ahora sí, con los 4 jinetes. Adelante. He traído a colación, ya que soy antiapocalíptico y estoy en contra de los apocalípticos, porque estoy a favor de la vida y del bienestar ciudadano y bienestar humano, pero parece que las negruras que salen de las mentes de Occidente están a favor de la materialización de pinturas como la que estamos viendo. Es una pintura de un autor nacido en Madrid en el año 37, Santiago Valverde Alonso, que reside en Venezuela, que lo he conocido a través de un blog que ha hecho su hijo. Aquí vemos que, y lo resumo rápido, este artista, Santiago Valverde, es pintor, es vidrierista, crea y diseña vidrieras, también esculturas. Hay vidrieras de arte, mosaicos, esculturas y murales en muchos sitios, por ejemplo, en el Arco de Carabobo, el recuerdo de la independencia en Venezuela, en el Museo Histórico Militar de Caracas, en la Brigada Blindada de Valencia de Venezuela, en el Batallón de Paracaidistas Río Negro de Maracay, en hogares como CREA de Turmero, en el Colegio Calasanz de Valencia. Y en este cuadro, este magnífico dibujante y magnífico coloreador que fue socio del Círculo de Bellas Artes y que su mejor escuela fue la escuela Maumellán, resalta por la cuidadosa selección de los colores y por el dibujo perfecto de caballos de gran belleza excepcional. Vemos, otra vez más, los 4 jinetes del Apocalipsis, uno en un caballo blanco. El caballo blanco, si lo bajamos, simboliza, vemos en la parte baja, el horror de las guerras y en la parte baja también un hombre y una mujer desnudos ante lo que se avecina, otros ajenos a la realidad que viven y otra parte, el otro extremo, como de intolerancias y de persecución. Guerra, intolerancia, persecución. Los 4 jinetes, el caballo blanco, si bajamos el cuadro, el caballo blanco es un jinete en ese caballo blanco que representa pureza, o debiera de representar pureza, es un jinete con un arco y con una corona, es una alegoría de la conquista, de la gloria, es Celo en la mitología griega, que es el hijo de Estigia y del titán Palas, hermano de Nike, la victoria, de Kratos, la fuerza, y de Vía, la violencia. Representa ese jinete la conquista, la gloria, por así decirlo, la creación de discordia. Ese jinete representa la discordia a pesar de ir en el caballo blanco. El segundo jinete, que es el que va en el caballo de color negro, tiene que ver con el derramamiento de sangre, con las tinieblas, con las tinieblas morales, con el error. El jinete del tercer sello, que es el jinete con el color amarillo, representa el hambre, y el otro jinete con el color el del color amarillo representa la muerte, y el jinete con el color opuesto, el color que no lo logro distinguir como rojizo, sería, repito, hambre, muerte, guerra y discordia. Pues bien, quería sacar este cuadro porque estoy harto de los apocalípticos, harto de parecer que todo está hecho y que va a devenir este mundo del Apocalipsis de San Juan, y lo que realmente tendríamos que luchar es por resistencia, por las 3 R's: resistencia,
resiliencia, rebelión ante la tiranía y ante las manipulaciones, aunque las tiranías estén vestidas o camufladas de buenismo a lo Heidi. Es decir, no podemos más que señalar en cada programa que intentamos hacer las contradicciones de los discursos con las realidades, las contradicciones de una agenda que hablan de acabar con el hambre y de acabar con la pobreza, y lo que vemos es que se crea dinero o se invierte dinero para guerras e incluso la utilización de los medios de transporte para guerras, y por lo tanto todo se camufla, todo se miente, todo se crea a favor de caballos de rivalidad, discordia, caballos de hambre y caballos de muerte, y todo se dice con un discurso falaz que es por el bien de la humanidad. Reclamemos las 3 R's: resistencia, resiliencia y rebelión. Muchísimas gracias, Javier. Gracias, y efectivamente esa apatía creo que la debemos combatir, por eso existe este programa, por eso existes tú y por eso existe esta denuncia. La apatía y el conformismo también, ¿no, Javier? Apatía porque pues es nuestro deber como ciudadanos, aunque no declaremos, aunque paguemos impuestos o no, finalmente pues todo el dinero de los pueblos sirve para financiar justamente los caprichos de los pocos y de las élites y los negocios, por supuesto, de la guerra. Si sumamos los presupuestos militares de las grandes potencias, pues se podrían construir seguramente miles de escuelas y de hospitales y de institutos para la felicidad, pero bueno, en vez de eso ni siquiera se construyen los cementerios con que han matado a tanta gente. Muchísimas gracias, Javier, un abrazo y pues nos vemos hasta la próxima, hermano, un gustazo siempre verte.